Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de los terranautas. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Pablo escribe en la carta a los romanos acerca de los que están en Cristo Jesús. Para ellos no hay ninguna condenación, pues la posición en Cristo te hace exento de todo juicio. 2. También el apóstol nos señala que todo le ayuda a bien a aquellos que son llamados conforme al propósito eterno de Dios. En otras palabras, el llamamiento de Dios consigna el propósito como misión y destino de los escogidos, y por ende, nada que ocurra durante su misión será un perjuicio, sino que todo recaerá en bien. 3. La elección proviene de Dios y no de hombres. No parte de la voluntad de algún hombre o una organización, sino que es Dios, en su soberanía, el que escoge a quienes van a ser parte importante del propósito eterno de Dios. Y 4, el programa de misiones Apolo, parte de la carrera espacial protagonizada por la Unión Soviética y los Estados Unidos, pudo ejercer un liderazgo de causa y misión a tal punto que no hubo nadie en la NASA que no tuviese en su mente y en su corazón el propósito de poner a un hombre en la Luna. Para ser astronauta, lo primero que hay que hacer es estudiar una carrera universitaria en alguna universidad de renombre, y una carrera relacionada con la física, la química, la biología, la mecánica, la ingeniería y la astrofísica. Por lo que quien quiera ser astronauta debe ser titulado de alguna de estas carreras, en estas materias. Luego de varios test psicológicos y físicos, los candidatos pasarán a un proceso de aproximadamente 8 años más de estudios y pruebas, algunas muy exigentes tanto en lo físico como en lo psicológico, pruebas que llevarán al límite de las capacidades humanas porque el objetivo es demostrar las virtudes y competencias para ser astronautas. Uno de los objetivos principales de este arduo proceso de crecimiento y preparación es vencer a las leyes de la física de la Tierra y principalmente a la ley de gravedad, la cual rige a todos los elementos en la Tierra, y que debido a ella, el hombre y toda su composición física obedece desde su nacimiento. Toda esta preparación logrará en un astronauta poder sobrevivir a un ambiente que conspira en su contra desde el primer segundo al que se ve expuesto, pues el espacio exterior no tiene aire, no tiene alimentos, no tiene las temperaturas idóneas, no tiene agua, por lo que el astronauta depende 100% del equipamiento que lleva, depende del apoyo y soporte de sus colegas de misión y depende del centro de misiones en Houston, Texas. Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, continúa diciéndonos lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29, en la versión Reina Valera. En la frase "a los que antes conoció", el apóstol nos habla de la elección divina que es antes que el escogido nazca, pues la expresión del apóstol habla de un tiempo que es antes de todo. Y queda más clara esta elección cuando él dice en la carta a los Efesios lo siguiente. En el capítulo 1, versículo 3, y leo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio escondido de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 10 en la versión Reina Valera. La carta a los romanos dice a los que antes conoció, y en la de Efesios, el apóstol se explaya al afirmar con la frase según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por lo que la elección divina es antes de que tú te enteres de ser elegido. Entonces no existe la casualidad en la vida de los hijos del Señor. Tampoco existe la suerte o la fortuna para determinar el llamamiento. Dios nos escogió, nos eligió, nos seleccionó en Cristo, en su presencia, en su mente o la anticipación de todo, para ser parte de la misión de reunir todas las cosas en Cristo según la dispensación o administración o agenda de los tiempos divinos. El salmista David escribió lo siguiente: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar a ninguna de ellas. Salmo 139, versículo 16, en la versión Reina Valera. Note lo que dice, que los ojos de Dios vieron al embrión de David y cómo él se formaba según el ADN o su ADN, ya que a eso se refiere con la expresión en el libro escrito, pues el diseño divino no faltó a nada en la composición de quien sería, años más tarde, el rey y pastor de Israel. El propio David habla de su elección y dice, antes de nacer fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eras ya mi Dios. Salmo 20, versículo 10, en la versión Reina Valera contemporánea. La elección de David fue antes que él naciera. Su propósito estaba antes constituido en él. Es por esto también que el profeta Jeremías escribe acerca también de su elección. Y él dice en el capítulo 1, versículo 4, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, le respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 8 en la versión NTV. El Señor le dice a Jeremías, yo te escogí antes de que en tu madre fueras formado. Te seleccioné y te puse por profeta. Yo te designé en una función para todas las naciones. La elección divina lleva una misión siempre. David fue seleccionado porque él iba a demostrar tener las competencias necesarias para ser el rey de Israel. Jeremías fue seleccionado porque él iba a ser el profeta que iba a hablar en detalle del nuevo pacto para los judíos. Todas las elecciones divinas tienen una misión específica y son parte del propósito eterno de Dios. Pablo
es testimonio de su elección. Él sabía que Dios lo había apartado, pese a que él no lo entendía como tal. Él escribe en la carta a los Galos lo siguiente, en el capítulo 1, y dice el verso 11, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo escribí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba mucho de mis contemporáneos, en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, desde donde luego regresé a Damasco. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 17 en la versión NBI. La elección de nuestro Señor es al revés que los astronautas. Dios, antes de enviarnos, nos ve listos, nos ve preparados y nos ve trabajando y teniendo éxito en la misión. Entonces Dios nos envía y nos da un traje de carne y huesos para entrar en este mundo llamado tierra y realizar la misión, ser parte del propósito eterno. Pablo por esto que dice, bendito Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Él nos bendijo, nos seleccionó por el solo afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que por amor nos escogió antes de que la fundación del mundo fuese hecha. Estoy seguro que nuestra racionalidad no nos permite entender los tiempos de Dios, porque estamos sujetos a las realidades de la tierra, sus leyes y sus tiempos. Pero en Dios no existen tales cosas. Él vive en la eternidad, es decir, Él vive en donde no hay tiempo. Isaías dice en el capítulo 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57, versículo 15 en la versión Reina Valera. La humanidad completa se rige por el tiempo. Por eso que al entender que estamos sujetos a esa ley, es necesario aprovechar el tiempo para la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Lo vas entendiendo? Ahora bien, tal es la magnitud de perfección de la elección divina, que Dios no solo nos eligió antes de nacer, sino que además nos entregó todas las herramientas necesarias para desempeñar la misión y tener éxito. No quiero denotar que los elegidos son perfectos. No, hermanos, entendamos bien esta parte. Pues Dios, al ponernos en un traje de carne y hueso humano, estamos sujetos a los problemas de usar un traje que no le gusta hacer el bien. Un traje de carne cuya naturaleza, desde Adán, viene contaminado por el pecado. Es por esto que Pablo, al entender su elección, recibe el diseño del propósito eterno, y su misión es dar en extensa explicación para que nadie quede sin este conocimiento. Por esto que él escribe en Efesios lo siguiente, Efesios capítulo 3, del versículo 1, y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro
por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7 en la versión Reina Valera. El misterio escondido es el propósito eterno que en extenso en la carta de Efesios y Colosenses Pablo se explaya para declarar a todos los santos cómo es esto y cuál es su finalidad. Por esto que en la carta de Efesios él habla de causa, pues al decir que es una causa, Cristo habla del sentido de propósito que todo terranauta debe tener claro, pues fuiste elegido para una misión específica y ser parte del propósito eterno de Dios. Por lo tanto, muchos de nuestros problemas radican en no entender para qué vinimos a este mundo, para qué misión Dios nos encomendó. Muchos de los problemas los causamos al no saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Si te sientes insatisfecho, si te sientes frustrado, si te sientes que no has logrado todo lo que querías hacer en esta vida y que has tenido además una vida difícil, hoy es tiempo que dejes de reclamar por lo que no tienes o lo que te falta, pues debes comenzar a pedirle a Dios que te revele cuál es el propósito de tu existencia en este mundo. ¿O vas a seguir perdiendo tu tiempo? Oremos al Señor. Gracias, Señor, por comprender cómo es que nos escogiste, que nos seleccionaste antes de la fundación del mundo, que tú nos vistes listos, completos, con todas las herramientas y listos para la misión. Padre, cuán mecanizados estamos al sistema de este mundo. Razón tiene Pablo al decir que no nos acomodemos al mundo actual, pues cuando nos acomodamos perdemos el sentido de la misión. Quizás cuántos escogidos hoy pierden su tiempo y sus vidas en las torpezas de este mundo, amarrados al sistema, y cuántos preocupados en un sinnúmero de cosas y no por lo cual han sido seleccionados. Padre, ayúdanos a entender cuál es nuestro llamamiento, que hoy sea el día de dar un giro a la vida y comenzar a buscar la revelación de tu plan para nosotros. No queremos seguir perdiendo el tiempo en las cuestiones de este mundo. Queremos aprovecharlo y ser elementos productivos del reino y del propósito eterno. Señor, revela a tus hijos a Cristo. Revela a los elegidos que hoy duermen que es necesario levantarnos para comenzar a operar como es debido en el reino de Jesucristo. Levanta a los ministros que han sido constituidos para comenzar a impactar a las naciones y hacer y construir la eclesía, la asamblea del reino. Todo esto te lo pido y te lo ruego, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando de los terranautas y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo, o bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta y comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió, mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es, tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo, estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú.
esperanza eres tú.